Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio. El día de hoy quiero compartir contigo la sección 2 del capítulo 27 del libro de texto de Un Curso de Milagros, que dice: El temor a sanar. ¿Es atemorizante sanar? Sí, para muchos lo es, pues la acusación es un obstáculo para el amor y los cuerpos enfermos son ciertamente acusadores. Obstruyen completamente el camino de la confianza y de la paz, proclamando que los débiles no pueden tener confianza y que los lesionados no tienen motivos para gozar de paz. ¿Quién que haya sido herido por su hermano podría amarlo aún y confiar en él? Pues su hermano lo atacó y lo volverá a hacer. No lo protejas, ya que tu cuerpo lesionado demuestra que es a ti a quien se debe proteger de él. Tal vez perdonarlo sea un acto de caridad, pero no es algo que él se merezca. Se le puede compadecer por su culpabilidad, pero no puede ser eximido. Y si le perdona sus transgresiones, no hace sino añadir otro fardo más a la culpabilidad que realmente ya ha acumulado. Los que no han sanado no pueden perdonar, pues son los testigos de que el perdón es injusto. Prefieren conservar las consecuencias de la culpabilidad que no reconocen. No obstante, nadie puede perdonar un pecado que considere real. Y lo que tiene consecuencias tiene que ser real porque lo que ha hecho está ahí a la vista. El perdón no es piedad, la cual no hace sino tratar de perdonar lo que cree que es verdad. No se puede devolver bondad por maldad, pues el perdón no establece primero que el pecado sea real para luego perdonarlo. Nadie que esté hablando en serio diría: hermano, me has herido. Sin embargo, puesto que de los dos yo soy el mejor, te perdono por el dolor que me has ocasionado. Perdonarle y seguir sintiendo dolor es imposible, pues ambas cosas no pueden coexistir. Una niega a la otra y hace que sea falsa. Ser testigo del pecado y, al mismo tiempo, perdonarlo es una paradoja que la razón no puede concebir, pues afirma que lo que se te ha hecho no merece perdón, y si lo concedes, eres clemente con tu hermano, pero conservas la prueba de que él no es realmente inocente. Los enfermos siguen siendo acusadores. No pueden perdonar a sus hermanos ni perdonarse a sí mismos. Nadie sobre quien el verdadero perdón descanse puede sufrir, pues ya no exhibe la prueba del pecado ante los ojos de su hermano. Por lo tanto, debe haberlo pasado por alto y haberlo eliminado de su propia vista. El perdón no puede ser para uno y no para el otro. El que perdona se cura, y en su curación radica la prueba de que ha perdonado verdaderamente y de que no guarda atrás alguna de condenación que todavía pudiese utilizar contra sí mismo o contra cualquier cosa viviente. El perdón no es real a menos que os brinde curación a tu hermano y a ti. Debes dar testimonio de que sus pecados no tienen efecto alguno sobre ti y demostrar así que no son reales. ¿De qué otra manera podría ser él inocente? ¿Y cómo podría estar justificada su inocencia a menos que sus pecados careciesen de los efectos que confirmarían su culpabilidad? Los pecados están más allá del perdón simplemente porque entrañan efectos que no podrían cancelarse ni pasarse por alto completamente. En el hecho de que puedan cancelarse radica la prueba de que son simplemente errores. Permite ser curado para que de este modo puedas perdonar y ofrecer salvación a tu hermano y a ti. Un cuerpo enfermo demuestra que la mente no ha sanado. Un milagro de curación prueba que la separación no tiene efectos. Creerás en aquello que le quieras probar a tu hermano. El poder de tu testimonio procede de tus creencias. Y todo lo que dices, haces o piensas no hace sino dar testimonio de lo que le enseñas a él. Tu cuerpo puede ser el medio para demostrar que nunca has sufrido por causa de él, y al sanar puede ofrecerle un mudo testimonio de su inocencia. Ese testimonio es el que puede hablar con más elocuencia que 1000 lenguas juntas, pues le prueba que ha sido perdonado. Un milagro no le puede ofrecer menos a él de lo que te ha dado a ti. De esta manera, tu curación demuestra que tu mente ha sanado y que ha perdonado lo que tu hermano no hizo. Y así, él se convence de que jamás perdió su inocencia y sana junto contigo.
El milagro deshace de este modo todas las cosas que, según el mundo, jamás podrían deshacerse. Y la desesperanza y la muerte no pueden sino desaparecer ante el ancestral clarín que llama a la vida. Esta llamada es mucho más poderosa que las débiles y miserables súplicas de la muerte y de la culpabilidad. La ancestral llamada que el Padre le hace a su Hijo y el Hijo a los suyos será la última trompeta que el mundo jamás oirá. Hermano, la muerte no existe. Y aprenderás esto cuando tu único deseo sea mostrarle a tu hermano que él jamás te hirió. Él cree que tiene las manos manchadas de tu sangre y, por lo tanto, que está condenado. Mas se te ha concedido poder mostrarle mediante tu curación que su culpabilidad no es sino la trama de un sueño absurdo. ¡Cuán justos son los milagros! Pues otorgan a ti y a tu hermano el mismo regalo de absoluta liberación de la culpabilidad. Tu curación os evita dolor a ti y a él, y sanas porque le deseaste el bien. Esta es la ley que el milagro obedece. La curación no ve diferencias en absoluto. No procede de la compasión, sino del amor. Y el amor quiere probar que todo sufrimiento no es sino una vana imaginación, un absurdo deseo sin consecuencia alguna. Tu salud es uno de los resultados de tu deseo de no ver a tu hermano con las manos manchadas de sangre, ni de ver culpabilidad en su corazón apesumbrado por la prueba del pecado. Y lo que deseas se te concede para que lo puedas ver. El costo de tu serenidad es la suya. Este es el precio que el Espíritu Santo y el mundo interpretan de manera diferente. El mundo lo percibe como una afirmación del hecho de que con tu salvación se sacrifica la suya. El Espíritu Santo sabe que tu curación da testimonio de la suya y de que no puede hallarse aparte de ella en absoluto. Mientras tu hermano consienta sufrir, tú no podrás sanar. Mas tú le puedes mostrar que su sufrimiento no tiene ningún propósito ni causa alguna. Muéstrale que ha sanado y él no consentirá sufrir por más tiempo, pues su inocencia habrá quedado clara ante sus propios ojos y ante los tuyos, y la risa reemplazará a vuestros lamentos, pues el Hijo de Dios habrá recordado que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién tiene, entonces, miedo a sanar? Solo aquellos para quienes el sacrificio y el dolor de su hermano representan su propia serenidad. Su propia impotencia y debilidad sirven de base para justificar el dolor de su hermano. El constante aguijón de culpabilidad que su hermano experimenta sirve para probar que él es un esclavo, pero que ellos son libres. El constante dolor que sufren es la prueba de que ellos son libres porque pueden mantener cautivo a su hermano. Y desean la enfermedad para evitar que la balanza del sacrificio se incline a favor de aquel. ¿Cómo se podría persuadir al Espíritu Santo para que se detuviese por un instante, o incluso menos, a razonar con semejantes argumentos en favor de la enfermedad? ¿Y es acaso menester demorar tu curación porque te detengas a escuchar a la demencia? Tu función no es corregir. La función de corregir le corresponde a uno que conoce la justicia, no la culpabilidad. Si asumes el papel de corrector, ya no puedes llevar a cabo la función de perdonar. Nadie puede perdonar hasta que aprende que corregir es tan solo perdonar, nunca acusar. Por tu cuenta, no podrás percatarte de que son lo mismo y de que, por lo tanto, no es a ti a quien corresponde corregir. Identidad y función son una misma cosa y mediante tu función te conoces a ti mismo. De modo que si confundes tu función con la función de otros, es que estás confundido con respecto a ti mismo y con respecto a quién eres. ¿Qué es la separación sino un deseo de arrebatarle a Dios su función y negar que sea suya? Mas si no es su función, tampoco es la tuya, pues no puedes por menos que perder aquello de lo que te apoderas. En una mente escindida, la identidad no puede sino dar la impresión de que está dividida. Nadie puede percibir que una función esté unificada si ésta tiene propósitos conflictivos y objetivos diferentes.
Para una mente tan dividida como la tuya, corregir no es sino una manera de castigar a otro por los pecados que tú crees son tus propios pecados. Y de este modo, el otro se convierte en tu víctima, no en tu hermano, diferente de ti por el hecho de ser más culpable y tener, por lo tanto, necesidad de que lo corrijas al ser tú más inocente que él. Esto separa su función de la tuya y os da a ambos un papel diferente, y así no podéis ser percibidos como uno y con una sola función, lo cual querría decir que compartís una misma identidad y un solo objetivo. La corrección que tú quisieras llevar a cabo no puede sino causar separación, ya que esa es la función que tú le otorgaste. Cuando percibas que la corrección es lo mismo que el perdón, sabrás también que la mente del Espíritu Santo y la tuya son una. Y de esta manera habrás hallado tu propia identidad. No obstante, Él tiene que operar con lo que se le da, y tú solo le permites ocupar la mitad de tu mente. Y así, Él representa la otra mitad y parece tener un propósito diferente de aquel que tú abrigas y crees que es el tuyo. De este modo, tu función parece estar dividida, con una de sus mitades en oposición a la otra. Esas dos mitades parecen representar la separación de un ser que se percibe dividido en dos. Observa cómo esta percepción de ti mismo no puede sino extenderse, y no pases por alto el hecho de que todo pensamiento se extiende porque ese es su propósito debido a lo que realmente es. De la idea de que el ser se compone de dos partes, surge necesariamente el punto de vista de que su función está dividida entre las dos. Pero lo que quieres corregir es solamente la mitad del error, que tú crees que es todo el error. Los pecados de tu hermano se convierten, de este modo, en el banco central de la corrección. No vaya a hacer que tus errores y los suyos se vean como el mismo error. Los tuyos son equivocaciones, pero los suyos son pecados y, por ende, no son como los tuyos. Los suyos merecen castigo, mientras que los tuyos, si vamos a ser justos, deberían pasarse por alto. De acuerdo con esta interpretación de lo que significa corregir, no podrás ver tus propios errores, pues habrás trasladado el blanco de la corrección fuera de ti mismo, sobre uno que no puede ser parte de ti mientras esa percepción perdure. Aquel al que se condena jamás puede volver a formar parte del que lo acusa, quien lo odiaba y todavía lo sigue odiando por ser un símbolo de su propio miedo. He aquí a tu hermano, el blanco de tu odio, quien no es digno de formar parte de ti y es, por lo tanto, algo externo a ti. La otra mitad, la que se repudia. Y solo lo que se deja privado de su presencia se percibe como todo lo que tú eres. El Espíritu Santo tiene que representar esta otra mitad hasta que tú reconozcas que es la otra mitad. Y Él hace esto asignándoos a ti y a tu hermano la misma función y no una diferente. Corregir es la función que se os ha dado a ambos, pero no a ninguno de vosotros por separado. Y cuando la lleváis a cabo reconociendo que es una función que compartís, no puede sino corregir los errores de ambos. No puede dejar errores sin corregir en uno y liberar al otro. Eso sería un propósito dividido que, por lo tanto, no se podría compartir. Y así, no puede ser el objetivo en el que el Espíritu Santo ve el suyo propio. Y puedes estar seguro de que Él no llevará a cabo una función que no vea y reconozca como propia, pues solo así puede Él mantener la vuestra intacta a pesar de vuestros diferentes puntos de vista con respecto a lo que es vuestra función. Si Él apoyase una función dividida, estaríais ciertamente perdidos. La incapacidad del Espíritu Santo de ver su objetivo dividido y como algo distinto para cada uno de vosotros, te impide ser consciente de una función que no es la tuya. De esta manera, la curación se os concede a los dos. La corrección debe dejarse en manos de uno que sabe que la corrección y el perdón son lo mismo. Cuando solo se dispone de la mitad de la mente, esto es incomprensible.
Deja, pues, la corrección en manos de la mente que está unida y que opera como una sola porque su propósito es indiviso y únicamente puede concebir como suya una sola función. He aquí la función que se le dio, concebida para que fuese la suya propia y no algo aparte de aquello que su dador todavía conserva precisamente porque es una función que se ha compartido. En el hecho de que él acepte esta función residen los medios a través de los cuales tu mente se unifica. Este único propósito unifica las dos mitades de ti que tú percibes como separadas, y cada uno perdona al otro, a fin de poder aceptar su otra mitad como parte de sí mismo. Pues bien, ¿qué hay que reconocer? Ya lo hemos venido platicando. Tenemos que vernos como uno mismo. En la medida que yo vea al otro como una parte separada de mí, estaré reflejando la mente del ego. Esta mente literal de separación y que por lo tanto no me permite unificarme y no me permite recordar quién soy, no me permite sanar. Me enfoco, por supuesto, en los pecados del otro, en que es el otro el que es culpable, yo soy la víctima, no me puedo empoderar como hijo de Dios, no me reconozco, sigo en el rollo de sufrir, de pensar en el dolor, de sentirlo, toda esta energía del ego que nos mantiene, por supuesto, separados y que no nos permite unificarnos a la voluntad divina y recibir lo que realmente somos, merecemos, y por lo tanto, ese es nuestro mayor miedo, el miedo a sanar, el miedo a conectar con el amor, porque muchas veces también pensamos que Dios nos va a castigar, que no nos puede dejar pasar de largo tiene que haber una condenación, ¿no? Que muchas veces hablamos de la justicia de Dios, que ya la hemos venido platicando también. Esa justicia que ve que no hay nada que perdonar. Pero en nuestra justicia del hombre queremos que el otro pague, que el otro sea condenado porque ha sido culpable de algo que nos ha hecho a nosotros o a alguien más. Y entonces eso nos hace percibirnos separados. Es muy importante recordar que el perdón es nuestra herramienta para unirnos y no separarnos. Vamos a analizar nuestra sección. El temor a sanar. Y así comienza, ¿no? Es atemorizante sanar. Y nos dice, sí, para muchos lo es. La acusación es un obstáculo para el amor y los cuerpos enfermos son ciertamente acusadores. Cuando tú ves un cuerpo enfermo, al final estás viendo que se ha hecho real la separación. Pero nosotros, si estamos en unidad, podemos corregirlo porque recuerda que somos uno. Dice, estos cuerpos que obstruyen completamente el camino de la confianza y de la paz, proclamando que los débiles no pueden tener confianza y que los lesionados no tienen motivos para gozar de paz. ¿Por qué? Porque te quieren mantener en la enfermedad, en el conflicto, ¿no? Y pregunta, ¿quién que haya sido herido por su hermano podría amarlo aún y confiar en él? Son pocas las personas que verdaderamente otorgan el perdón, pero normalmente no lo hacemos. Dice, tu hermano te atacó y lo volverá a hacer. No lo protejas, ya que tu cuerpo lesionado demuestra que es a ti a quien se debe proteger de él. Y tal vez perdonarlo sea un acto de caridad, pero no es algo que él merezca. Se le puede compadecer por su culpabilidad, pero no puede ser eximido. Y si le perdonas sus transgresiones, no hace sino añadir otro fardo más a la culpabilidad que realmente ya ha acumulado. Que eso es todo pensamiento completamente del ego. No perdones, es culpable, hay que castigarlo, ¿no? Porque tú incluso das fe, eres testigo de lo que te ha hecho, ¿cómo lo vas a perdonar, no? Pero nos dicen, los que no han sanado no pueden perdonar. Son los testigos de que el perdón es injusto. Prefieren conservar las consecuencias de la culpabilidad que no reconocen. Nadie puede perdonar un pecado que considere real. Nadie puede perdonar un pecado que considere real. ¿Por qué? Porque si es un pecado y para ti es real, es imperdonable.
Recuerda que desde el mundo de Dios no existe el pecado, no hay nada que perdonar. Es nuestra herramienta para salvar esta brecha de separación del ego y el espíritu. Sin embargo, si tú crees y das fe que ese pecado es real, no estás en el mundo de Dios. Dice, lo que tiene consecuencias tiene que ser real porque lo que ha hecho, ahí está a la vista. Y recuerda que siempre nos lo muestra, ¿no? En el mundo de las formas. Dice, el perdón no es piedad, la cual no hace sino tratar de perdonar lo que cree que es verdad. No se puede devolver bondad por maldad, pues el perdón no establece primero que el pecado sea real para luego perdonarlo. No, definitivamente el perdón no establece que el pecado es real para luego perdonarlo. El perdón, literalmente, es tan solo esa herramienta para liberarnos de la mente del ego. Pero realmente sabes, como hijo de Dios, cuando estás alineado a la voluntad divina, que otorgas ese perdón es reconocer la inocencia de tu hermano. No lo haces culpable, tú no te victimizas, lo regresas y lo alineas junto contigo al amor. Dice, nadie que esté hablando en serio diría, hermano, me has herido. Puesto que de los dos yo soy el mejor, te perdono por el dolor que me has ocasionado. Perdonarle y seguir sintiendo dolor es imposible, porque ambas cosas no pueden coexistir. Una niega a la otra y hace que sea falsa. Por lo tanto, ya hemos hablado, el miedo y el amor no pueden coexistir, ¿sale? El pecado y el perdón no pueden coexistir, porque el pecado no es real. Tan solo desde el mundo de Dios es un error, algo en lo que yo me equivoqué, que puede ser deshecho de alguien por alguien que sí sabe, ¿no? Dice, ser testigo del pecado y al mismo tiempo perdonarlo es una paradoja que la razón no puede concebir. Afirma que lo que se te ha hecho no merece perdón y si lo concedes, eres clemente con tu hermano, pero conservas la prueba de que él no es realmente inocente. Si tú conservas esa prueba, realmente no estás otorgando el perdón. Los enfermos siguen siendo acusadores. No pueden perdonar a sus hermanos ni perdonarse a sí mismos. Nadie sobre quien el verdadero perdón descanse puede sufrir, ya que no exhibe la prueba del pecado ante los ojos de su hermano. Realmente cuando otorgas el perdón, reconoces la inocencia de tu hermano, ya no hay dolor o sufrimiento alguno. Dice, por lo tanto, debe hacerlo pasando por alto y haberlo eliminado de su propia vista. El perdón no puede ser para uno y no para el otro. El que perdona, se cura. Y en su curación radica la prueba de que ha perdonado verdaderamente y de que no guarda atrás alguna de condenación que todavía pudiese utilizar contra sí mismo o contra cualquier cosa viviente. Ya no guarda nada de eso. Sabe que se ha deshecho. El perdón no es real a menos que os brinde curación a tu hermano y a ti. Debes dar testimonio de que sus pecados no tienen efecto alguno sobre ti y demostrar así que no son reales. Los pecados no son reales. ¿De qué otra manera podría ser inocente? ¿Y cómo podría estar justificada su inocencia a menos que sus pecados careciesen de los efectos que confirmarían su culpabilidad? ¿Cómo? Los pecados están más allá del perdón, simplemente porque entrañarían efectos que no podrían cancelarse ni pasarse por alto completamente. En el hecho de que puedan cancelarse radica la prueba de que son simplemente errores. Permite ser curado para que de este modo puedas perdonar y ofrecer salvación a tu hermano y a ti. Por eso es que son errores, no son pecados, porque si fueran pecados no podrían existir en el mundo de Dios, ¿sale? No se podrían deshacer realmente. Un cuerpo enfermo demuestra que tu mente no ha sanado. Un milagro de curación prueba que la separación no tiene efectos. Y aquí nos recuerda justamente, cuando tú estás separado, estás del lado del ego y por lo tanto vivirás enfermedad. Cuando tú te reconoces inocente, te haces uno con el otro, con la unidad, es el milagro de curación. Dice,
creerás en aquello que le quieras probar a tu hermano. El poder de tu testimonio procede de tus creencias. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Tus creencias, ¿sale? Es la manifestación, es lo que vas a cristalizar. Dice, todo lo que dices, haces o piensas, no haces sino dar testimonio de lo que le enseñas a tu hermano. Tu cuerpo puede ser el medio para demostrar que nunca has sufrido por causa de él. Al sanar puede ofrecerle un mudo testimonio de su inocencia. Este testimonio es el que puede hablar con más elocuencia que 1000 lenguas juntas, pues le prueba que ha sido perdonado. Un milagro no le puede ofrecer menos a él de lo que te ha dado a ti. ¿Por qué? Porque siempre le va a otorgar lo mismo. Lo que le da a tu hermano te lo va a dar a ti. No le puede dar por separado. Dice, tu curación demuestra que tu mente ha sanado y que ha perdonado lo que tu hermano no hizo, porque ha reconocido que realmente ha sido un error, ¿no? No lo consideras un pecado. Así él se convence de que jamás perdió su inocencia y sana junto contigo. El milagro deshace de este modo todas las cosas que, según el mundo, jamás podrían deshacerse. Y la desesperanza y la muerte no pueden sino desaparecer ante el ancestral clarín que llama a la vida. Esta llamada es mucho más poderosa que las débiles y miserables súplicas de la muerte y de la culpabilidad. La ancestral llamada que el padre le hace a su hijo y el hijo a los suyos será la última trompeta que el mundo jamás oirá. Hermano, la muerte no existe. Aprenderás esto cuando tu único deseo sea mostrarle a tu hermano que él jamás te hirió. Él cree que tiene las manos manchadas de tu sangre y que está condenado, mas se te ha concedido poder mostrarle mediante tu curación que su culpabilidad no es sino la trama de un sueño absurdo. Fíjate bien, esta llamada que te hace Dios para que la escuches, lo reconozcas, te alineas con Él y traigas a los tuyos también, reconociéndote inocente, reconociendo inocentes a los tuyos. Dice, ¿cuán justos son los milagros? Pues otorgan a ti y a tu hermano el mismo regalo de la absoluta liberación de la culpabilidad. Tu curación les evita dolor a ti y a él y sanas porque lo deseaste, le deseaste el bien a tu hermano. Esta es la ley que el milagro obedece. La curación no ve diferencias en absoluto. No procede de la compasión, sino del amor. La curación procede del amor. El amor quiere probar que todo sufrimiento no es sino una vana imaginación, un absurdo deseo sin consecuencias alguna. Tu salud es uno de los resultados de tu deseo de no ver a tu hermano con las manos manchadas de sangre, ni de ver culpabilidad en su corazón apesumbrado por la prueba del pecado. Y lo que deseas se te concede para que lo puedas ver. Eso que deseas, esa liberación, ese reconocimiento de tu inocencia y de su inocencia, lo vas a ver. El costo de tu serenidad es la suya. Este es el principio que el Espíritu Santo y el mundo interpretan de manera diferente. El mundo lo percibe como una afirmación del hecho de que con tu salvación se sacrifica la suya. El Espíritu Santo sabe que tu curación da testimonio de la suya y de que no puede hallarse aparte de ella en absoluto. Mientras tu hermano consienta sufrir, tú no podrás sanar, mas tú le puedes mostrar que su sufrimiento no tiene ningún propósito ni causa alguna. Muéstrale que ha sanado y él no consentirá sufrir por más tiempo, pues su inocencia habrá quedado clara ante sus propios ojos y ante los tuyos, y la risa reemplazará vuestros lamentos, pues el Hijo de Dios habrá recordado que Él es el Hijo de Dios. Fíjate bien, aunque tu hermano se mantenga en la enfermedad, en el sufrimiento, en el dolor, aquí es donde nos vuelve a recordar que tú tienes el poder de traerlo al amor. En la medida en que tú lo recuerdes, le muestres su inocencia, Él la podrá reconocer, Él podrá ser sanado y podrá, por supuesto, regresar y reconocerse como hijo de Dios, regresar al cielo, ¿sí? Pero tú necesitas sentirte bien afianzado, bien seguro para poder mostrárselo. Dice, ¿quién tiene entonces miedo a sanar?
Solo aquellos para quienes el sacrificio y el dolor de su hermano representan su propia serenidad. Su propia impotencia y debilidad sirven de base para justificar el dolor de su hermano. El constante aguijón de culpabilidad que su hermano experimenta sirve para probar que él es un esclavo, pero que ellos son libres. El constante dolor que sufren es la prueba de que ellos son libres porque pueden mantener cautivo a su hermano. Y desean la enfermedad para evitar que la balanza de sacrificio se incline a favor de aquel. Aquí, ¿sí?, es justamente quienes verdaderamente tienen miedo a sanar. Todas las personas, todos los hermanos que crean en estas falsas ilusiones, que sigan dándole fuerza, aliento al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la separación. Y sobre todo enfocándose en el pasado y en hacer culpable a alguien, ¿no? Dice, ¿cómo se podría persuadir al Espíritu Santo para que se detuviese por un instante o incluso menos a razonar con semejantes argumentos en favor de la enfermedad? ¿Es acaso menester demorar tu curación porque te detengas a escuchar la demencia? Vamos a ver, fíjate bien. Tu función no es corregir. La función de corregir le corresponde a uno que conoce la justicia, no la culpabilidad. Si asumes el papel de corrector, ya no puedes llevar a cabo la función de perdonar. Nadie puede perdonar hasta que aprende que corregir es tan solo perdonar, no acusar. Por tu cuenta, no podrás percatarte de que son lo mismo y de que, por lo tanto, no es a ti a quien corresponde corregir. Fíjate bien, ¿a quién le corresponde corregir? Al Espíritu Santo. Por eso es nuestro mediador. Él conoce la justicia, Él conoce la grandeza, Él conoce el amor. Te reconoce inocente a ti y a tu hermano. Ve la unidad, ¿sale? A ti lo único que te corresponde es perdonar, pero que al final son lo mismo. El Espíritu Santo corrige y tú perdonas, punto. Identidad y función son una misma cosa. Mediante tu función te conoces a ti mismo. De modo que si confundes tu función con la función de otro, es que estás confundido con respecto a ti mismo y con respecto a quién eres. ¿Qué es la separación sino un deseo de arrebatarle a Dios su función y negar que sea suya? Mas si no es su función, tampoco será la tuya, pero no puedes por menos que perder aquello de lo que te apoderas. Recuerda que tú eres una extensión de Dios. Tu función, tu poder es el de Dios, ¿sale? En una mente cindida, separada, la identidad no puede sino dar la impresión de que está dividida. Esta identidad de que no te reconoces como hijo de Dios, ¿no? Nadie puede percibir que una función está unificada si ésta tiene propósitos conflictivos y objetivos diferentes. Para una mente tan dividida como la tuya, corregir no es sino una manera de castigar a otro por los pecados que tú crees son tus propios pecados. Por eso es que hablamos de la proyección. De este modo, el otro se convierte en tu víctima, no en tu hermano. Diferente de ti por el hecho de ser más culpable y tener la necesidad de que lo corrijas. Al ser tú más inocente que él, eso es lo que tú crees, que eres más inocente que el otro es el pecador, pero recuerda que son lo mismo. Esto separa su función de la tuya y da a ambos un papel diferente. Así, no podrán ser percibidos como uno y con una sola función, lo cual querría decir que comparten una misma identidad y un mismo objetivo. Desde ahí tú ya te estarás separando. La corrección que tú quisieras llevar a cabo no puede sino causar separación, porque tú crees que eres más inocente que el otro. Al otro lo mantienes culpable, ¿sale? Ya que esa es la función que tú le otorgaste. Cuando percibes que la corrección es lo mismo que el perdón, sabrás también que la mente del Espíritu Santo y la tuya son una. De esta manera, habrás hallado tu propia identidad, te habrás recordado y te habrás reconocido. No obstante, él tiene que operar con lo que se le da y tú solo le permites ocupar la mitad de tu mente. Así, él representa la otra mitad.
Parece tener un propósito diferente de aquel que tú abrigas y crees que es el tuyo. De este modo, tu función parece estar dividida, con una de sus mitades en oposición de la otra. Esas dos mitades parecen representar la separación de un ser que se percibe dividido en dos. Por eso es que te crees separado, porque te percibes dividido. Observa cómo esta percepción de ti mismo no puede sino extenderse. No pases por alto el hecho de que todo pensamiento se extiende porque ese es su propósito debido a lo que realmente es, para poder verte. De la idea de que el ser se compone de dos partes, surge necesariamente el punto de vista de que su función está dividida entre las dos. Pero lo que quieres corregir es solamente la mitad del error. Tú crees que es todo el error. Tú crees que quieres corregir tu mente del espíritu y la mente del ego, por ejemplo. No, vamos a corregir únicamente la mente del ego. Los pecados de tu hermano se convierten de este modo en el blanco central de la corrección. No vaya a ser que tus errores y los suyos se vean como el mismo error. Los tuyos son equivocaciones, pero los suyos son pecados. No son como los tuyos y desde ahí ya te estás separando. Por eso es, tú pudimos haber cometido el mismo error, pero cuando lo veo en el otro, lo tacho, lo veo con más juicio. Y lo mío puede ser corregido, pero lo tuyo tiene que ser castigado, ¿no? Los suyos merecen castigo, mientras que los tuyos, si vamos a ser justos, tienen que pasarse por alto, ¿no? O deberían pasarse por alto. De acuerdo con esta interpretación de lo que significa corregir, no podrías ver tus propios errores. Habrás trasladado el blanco de la corrección fuera de ti mismo, sobre uno que no puede ser parte de ti mientras esta percepción perdure. Mientras te veas separado, pues vas a ser al otro culpable. Aquel al que se condena jamás puede volver a formar parte de lo que lo acusa. Quien lo odiaba y todavía lo sigue odiando por ser un símbolo de su propio miedo. He aquí a tu hermano, el blanco de tu odio, quien no es digno de formar parte de ti y es algo externo a ti. La otra mitad, la que se repudia. Solo lo que se deja privado de su presencia se percibe como todo lo que tú eres. El Espíritu Santo tiene que representar esa otra mitad hasta que tú reconozcas que es la otra mitad. Y Él hace esto asignándonos a ti y a tu hermano la misma función y no una diferente. Tienen la misma función, pero desde la mente del ego te vas a ver diferente, separado. Desde la mente del Espíritu te tienes que reconocer como uno mismo, pero es ahí donde te va a ayudar el Espíritu Santo. Corregir es la función que se les ha dado a ambos, pero no a ninguno de ustedes por separado. Cuando la llevan a cabo reconociendo que su función la comparten, no pueden sino corregir los errores de ambos. No puedes dejar errores sin corregir en uno y liberar en el otro. O se corrigen en los dos o no se corrige ninguno. Eso sería un propósito dividido que por lo tanto no se puede compartir. Así, no puede ser el objetivo en que el Espíritu Santo ve el suyo propio, ve su propia función, ve su propio objetivo. Puede estar seguro de que Él no llevará a cabo una función que no vea y reconozca como propia. Solo así puede Él mantener la vuestra intacta a pesar de sus diferentes puntos de vista con respecto a lo que es su función. Si Él apoyase una función dividida, estarían ciertamente perdidos. La incapacidad del Espíritu Santo de ver su objetivo dividido y como algo distinto para cada uno de ustedes te impide ser consciente de una función que no es la tuya. De esta manera, la curación se les concede a los dos, porque el Espíritu Santo los ve iguales, con la misma función, los ve unidos, pero Él es el que tiene que corregir, no tú, ¿sale? La corrección debe dejarse en manos de uno que sí sabe que la corrección y el perdón son lo mismo, el Espíritu Santo. Cuando solo se dispone de la mitad de la mente, esto es incomprensible. Deja la corrección en manos de la mente que está unida y que opera como una sola porque su propósito es indiviso y únicamente puede concebir como suya una sola función. Se ve en unidad. He aquí la función que se le dio, concebida para que fuese la suya propia y no algo aparte de aquello que su dador
todavía conserva precisamente porque es una función que se ha compartido. Esa es la función que se nos ha dado, es compartir, es extendernos a través del amor. En el hecho de que Él acepte esta función residen los medios a través de los cuales tu mente se unifica, que ya hemos visto, ¿no? Los medios nos serán dados para llegar a la unidad. Este único propósito unifica las dos mitades de ti que tú percibes como separadas, y cada uno perdona al otro, a fin de poder aceptar su otra mitad como parte de sí mismo. Aquí es cuando ya te has reconocido, cuando le otorgas el perdón, cuando permites que el Espíritu Santo corrija, te unificas y por lo tanto reconoces tu inocencia, reconoces la inocencia de tu hermano, se hacen uno mismo y pueden recordar quiénes son, pueden sanar y pueden regresar, por supuesto, al cielo, al reino de Dios, disfrutar de ello. Espero haya quedado claro, te mando un súper abrazo y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.